Hola, soy Anastasia y estaré grabando el testimonio de matrimonio restaurado de Christine. Testimonio de matrimonio restaurado. Gritar blasfemias lo suficientemente fuerte como para que nuestros vecinos las escuchen. La promesa de hoy. Ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. Christine, ¿cómo comenzó realmente tu restauración? Todo comenzó hace años, pero todo se intensificó hace poco más de 3 años. Varias cosas sucedieron en nuestras vidas, muchas bendiciones, pero con estas bendiciones vinieron muchos problemas. Los problemas que mi esposo Chris tenía con su familia salieron a la luz y se sintió abrumado. No sabía cómo debía comportarse una esposa cristiana y lo estaba presionando para que fuera alguien que no era. Entonces, con todos los problemas que surgieron con su familia, todo se volvió muy difícil entre nosotros y más presión le ponía. Con el nacimiento de nuestro hijo, las cosas empeoraron. Teníamos diferentes opiniones sobre cómo criarlo, y fue entonces cuando mi esposo me pidió que saliera de la casa por primera vez. No sucedió justo después del nacimiento, sino al día siguiente de que mi hijo cumpliera 2 años. Y como estaba muy orgullosa cuando me pidió que me fuera, me fui enojada. Con mi hijo en la cadera, cerré la puerta gritando blasfemias lo suficientemente fuerte como para que nuestros vecinos escucharan. ¿Cómo cambió Dios tu situación, Christine, mientras lo buscabas de todo corazón? El Señor ha estado trabajando en mí durante algún tiempo. Hoy veo que esto ha estado sucediendo incluso antes de casarme. A medida que los problemas en mi matrimonio se intensificaron, el Señor perfeccionó esta obra que ya había comenzado. No es que Él haya terminado conmigo todavía, porque sé que mi viaje de restauración con Él nunca terminará hasta que lo encuentre cara a cara. Pero debido a su amor y paciencia, ha mejorado lo que había comenzado en mí. Me ha ayudado a ser más paciente, más comprensiva y a permanecer callada en situaciones en las que siempre habría tenido una opinión. Basado en lo que ya compartí, tener un espíritu gentil y tranquilo no es lo que tenía cuando me pidieron que abandonara nuestra casa. ¿Qué principios de la palabra de Dios o a través de nuestros recursos, Christine, te enseñó el Señor durante esta prueba? Los principios de un espíritu apacible y tranquilo, el poder y la libertad de estar sujeto a toda autoridad y hablar solo con Dios sobre todo lo que sucede en mi vida. Nunca discutir nada con nadie más que con Él. Estos principios no son fáciles de seguir y confieso que todavía tropiezo de vez en cuando, pero debido únicamente a su enorme gracia y amor, el Señor me ha ayudado a retomar el camino y confiar en Él para cambiarme. Otro principio muy importante a seguir para la restauración es diezmar a su almacén. Como he estado siguiendo fielmente este principio, puedo ver que fue entonces cuando mi viaje cambió de rumbo y lo que antes me había sido robado, comencé a recibir lluvias de bendiciones. ¿Cuáles fueron los momentos más difíciles en los que Dios te ayudó, Christine? Un momento muy difícil fue cuando Chris se enfermó y vino a quedarse con nosotros en la casa que estaba alquilando. Todo resultó tan genial. También parecía ir perfecto. Estaba con nosotros, conmigo y con nuestro hijo. Entonces, después de unas semanas de recuperación, dijo que deberíamos volver a casa, volver a nuestra casa. Y entonces, de repente, todo cambió. Cambió de repente, decidió que quería irse a casa antes de que estuviera completamente recuperado. Y cuando me fui, me dijo que no podíamos volver a casa. Entonces el Señor me recordó este versículo en Proverbios 21, versículo 1. En las manos del Señor, el corazón del rey es como un río, sigue el curso que el Señor le ha trazado. Dios volvió a Cris hacia mí, luego Dios lo apartó. Entonces pude bailar y alabarle.
Mi hijo y yo pusimos música para bailar regocijándonos, porque sabíamos que Dios ganaría esta batalla por nosotros y tenía que estar acercándose tal como dice en 2 de Crónicas 20:17. No son ustedes los que van a pelear esta batalla. Tomen posiciones, esténse quietos y verán cómo el Señor los librará. Habitantes de Jerusalén y de todo Judá, no tengan miedo ni se asusten. Marchen mañana contra ellos, porque el Señor está con ustedes. Christine, ¿cuál fue el punto de inflexión en tu restauración? El punto de inflexión es cuando conseguí un trabajo cerca de mi casa. Esto fue bastante inesperado, ya que mi esposo terrenal me pidió que consiguiera un trabajo. Yo no quería, porque además de tener un niño de solo 3 años, vi a través de los principios bíblicos que están en el libro Cómo Dios puede y va a restaurar su matrimonio, y en el libro Una mujer sabia, donde dice que la mujer debe quedarse en casa, ayudar a su esposo en el hogar, cuidar el hogar y los niños. Sin embargo, él también dice en su palabra que debemos someternos a nuestros esposos. Así que le hablé a mi esposo celestial. Él me dijo que confiara en él. Si él no quisiera que consiguiera un trabajo, no lo encontraría. Sí lo hice. Fue su plan y solo suyo, no mi esposo terrenal o el mío tratando de restaurar mi matrimonio. Cuéntanos cómo sucedió, Christine. ¿Su marido solo entró por la puerta principal? Christine, ¿sospechabas o podías decir que estaba cerca de ser restaurada? Cuando el Señor pensó que era el momento, que estaban listos para la restauración, no solo conseguí un trabajo en algo que nunca imaginé hacer, sino que necesitaba un entrenamiento que no tenía. Pero lo que lo hizo tan hermoso es que trabajo muy cerca de mi casa y a menudo puedo trabajar desde casa con una niñera adolescente que juega con mi hijo mientras trabajo. Estar en casa significa que puedo cuidar la casa y utilizar gran parte de lo que enseña Erin en Trabajadoras en Casa. Lo más interesante es que el Señor lo usó para bien. A los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien y conforme a su propósito son llamados. Romanos 8, versículo 28. Entonces, debido a las horas en que mi trabajo requería que estuviera en el trabajo todas las mañanas, hablé con mi Cris y le expliqué para que aceptara que tendría que quedarme en nuestra casa. Yo usé esto como el vellón. Simplemente expóngalo delante del Señor. Estaba segura de que no estaría de acuerdo y yo podría rechazar la oferta de trabajo, pero en lugar de eso, insistió en que aceptara y me mudara a casa. El Señor hizo el resto, así que he estado en casa durante casi 2 meses. Como dicen tantos testimonios de restauración, yo también confieso que no ha sido fácil, porque como se dijo en uno de los cursos, todavía tengo un recién nacido en mis manos, Chris, pero el Señor está tratando conmigo primero y su obra se completará. Lo importante es que estamos en casa, en familia. ¿Recomendarías alguno de nuestros recursos en particular que te haya ayudado, Christine? Sí, recomendaría los libros Cómo Dios puede restaurar su matrimonio, Una mujer sabia, los cursos. Todavía los estoy haciendo a pesar de mi apretada agenda. Decidí volver a las lecciones porque cada una ha cambiado mi forma de pensar y cómo me siento sobre todo en mi vida. También recomiendo mucho el libro Encontrando la vida abundante, el cual me ha dado una maravillosa experiencia en encontrar a mi esposo celestial, y sin él nunca podría hacer lo que estoy haciendo ahora. ¿Te interesaría ayudar a animar a otras mujeres, Christine? Sí, estoy lista para ayudar, ya que muchas mujeres necesitan esperanza. De cualquier manera, Christine, ¿qué tipo de estímulo te gustaría dejar a las mujeres en conclusión? No renuncies a tu milagro, pero sobre todo, enamórate de la palabra de Dios y del Señor como tu esposo celestial. Él es para toda la vida y cuanto más de Él, más bendiciones te añadirá.